Bueno, continuando con lo que estábamos haciendo, entonces ahora lo que yo quiero es crear unos componentes que se rendericen acá, ¿sí? Es decir, que se mantenga el header, se mantenga el footer, porque eso es lo que siempre quiero que se vea en mi página y lo único que quiero que cambie es el contenido principal. Entonces, para eso, aquí adentro, yo tengo que utilizar el router outlet. Así, router outlet. Él va a crear esta etiqueta, pero ese router outlet no va a funcionar solo. Mire que cuando yo lo guardo, ahí ya se fue, no aparece nada. Entonces, cada componente nuevo que yo quiera que se muestra a través de una ruta se va a renderizar adentro de esta etiqueta, ¿sí? Y para eso yo necesito entonces hacer dos cosas. Número uno, crear los componentes. Número dos, crear las rutas que me permiten visualizar esos componentes. Eso nos deja claro un ejercicio. Primero, que yo puedo usar este nombre, que este nombre es el nombre del selector del componente, para crear una etiqueta y la etiqueta me ayuda a renderizar el componente. Por eso podemos ver el header words aquí y el footer words, porque estamos usando el nombre del selector para crear una etiqueta parecida a la de HTML y visualizarla. Entonces, este app component es el componente padre y estamos usando las etiquetas del selector de header para ver el header y las etiquetas del selector del footer para ver el footer. Si no recuerdan cuáles son las etiquetas del selector, se van al archivo footer componente S o footer o header component.ts y en ambos archivos van a ir al decorador component. El decorador component es este y van a ver que hay una propiedad selector. Aquí dice app footer. Entonces, este nombre que está aquí es el nombre que nosotros estamos usando en la etiqueta para renderizar ese componente. Entonces, estamos usando el selector del componente para visualizarlo. Ahora, aquí no, aquí nosotros en el router outlet lo que vamos a hacer es que vamos a crear rutas para que los componentes no se visualicen usando el selector, sino se visualicen usando rutas. Entonces vamos a crear rápidamente un par de componentes. Voy a usar el mismo comando anterior. Entonces miren, ng generate component, pero aquí yo voy a cambiar un poco esto. Aquí yo no le voy a decir que lo cree en components, sino lo voy a decir que me los cree en pages, porque van a ser componentes de página, ¿sí? Componente de página es como el componente principal, donde se va a colocar los otros componentes anidados. Entonces aquí le voy a colocar pages y dentro de pages voy a crear, por ejemplo, eh, voy a crear el componente del home, por ejemplo, home. ¿Listo? Y le voy a decir lo mismo que le digo antes. Skip-test para que no me cree el archivo de testing. Entonces me lo va a crear. Miren que me lo creó como hermanito de components y dentro de pages tengo el home. ¿Sí ven? Voy a crear otro. Voy a crear el de contacto, por ejemplo. Contact. Es el mismo. ¿Listo? Ahí está. Voy a mirar aquí. Pages. Ahora tengo contact y home. ¿Sí ven? Contact y home. Ya tengo dos. Y supongamos que vamos a tener un tercero que se va a llamar About Us. Entonces voy a colocarle aquí About Us. ¿Listo? Ahí ya creé mis tres componentes. Ahora, ¿cómo voy a hacer que estos tres componentes se vuelvan componentes de página? No, no por el hecho de haberle colocado un directorio que se llame Pages, ya con eso es un componente de página, no. Todos los componentes son componentes. Pero el hecho de que sean componentes de página lo define es que la forma como se muestran no es usando una etiqueta de estas, sino es usando una ruta. Y para nosotros definir las rutas vamos a ir a este archivo que se llama approutingmodule.ts. Lo voy a abrir y aquí tenemos un archivo en donde ya está definida que las rutas que se van a definir aquí son las rutas o root de la aplicación y las rutas están en este archivo y están definidas aquí en esta lista que por ahora está vacía. Entonces lo que yo le voy a decir aquí es voy a crear un objeto y ese objeto tiene unas características. Entonces tiene primero la propiedad path, ¿sí? Y en esa propiedad vamos a colocar la ruta. Entonces aquí, si la ruta está vacía, significa que es el root. ¿Qué significa que es el root? El root es el siguiente. Esta parte de aquí, de la dirección, ¿sí? Esa es la dirección, el dominio, ¿sí? Y todo lo que escribamos de aquí para allá son ramas, son brazos, son niveles de profundidad. En algunos sistemas estáticos son como carpetas a las que uno accede, ¿sí? Todo lo que acabo de decir es equivalente. Pero la primera parte, que es la base, a eso se le llama el root, ¿sí? Porque a partir de esta raíz es que se empiezan a desprender estos otros niveles que ponemos acá. Entonces recuerden que esta primera parte se le denomina el root. Entonces, si está vacío, significa que está el root y luego aquí no sigue nada.
Entonces estamos hablando de la página principal, que sería esta. Entonces, para esa primera página principal, yo lo que quiero es que se despliegue el componente home. Entonces aquí le digo component, y como yo ya creé el componente home, ¿sí? Entonces aquí le voy a decir home component, ¿sí ven? Ahí me lo tuvo que haber importado, vamos a ver. Vamos a ver si me lo importó. No me lo importó, vamos a ver qué pasó. Ahí, mírenlo, es este de aquí. Ahí ya lo importó, estamos con el home component. Listo, ahora voy a crear otra ruta. Es la misma historia. Path, ¿sí ven? En este caso yo quiero que la ruta de ese componente ya no sea vacía, sino que haya algo. ¿Cómo así que haya algo? Sí, pues que ahora aquí diga barra about us. Esto es lo que quiero. Entonces voy a coger este about us y se lo voy a poner aquí en la ruta about us. Y en esa ruta about us quiero que el componente al cual va a llamar component es el about us. About us component. Ahí espera un momentito. Vamos a ver cómo se llama. About us component. About us component. Si tienen dudas, así como está acá es que yo lo debo llamar. Entonces miren que la U está en mayúsculas. Y aquí yo la puse, sí, en mayúsculas. Vamos a ver por qué no le importa. Voy a escribirlo más despacio. About. Mírenlo acá. About us component. Listo. Ahí ya lo importamos. Y ahora, para el último, que sería nuestro componente de contacto. Entonces yo no quiero que aquí diga about us, sino yo quiero que aquí diga contact. Así. Entonces, para que eso funcione, vuelvo y creo un objeto. A ver, estoy un poquito enredado con mi propio teclado. About. Y aquí le digo contact. Listo. El componente al que lo queremos anidar va a ser el componente contact component. Miren lo que ahí me lo estaba sugiriendo. Ahí ya lo importó. Listo. Guardo y ahora sí. Miren que cargó el homeworks. Pero bueno, aquí está esto mal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creamos rutas en Angular, para evitar que se generen esos errores, lo que vamos a hacer es que vamos a tumbar el servidor y lo vamos a volver a levantar para que él reconozca las rutas originales. Entonces yo aquí le voy a decir aquí exit, exit para que me saque de ahí. Voy nuevamente aquí que es el frontend. Voy a abrir nuevamente mi terminal. Ahí me la abrió y aquí le digo ngSurf. Ahí lo está construyendo. Listo. Entonces miren que ahora yo aquí, si me paro en la ruta que es vacía, es decir, en esta, me voy a cargar el home component. De hecho ya lo hizo por defecto, ¿sí? Por defecto ya lo cargó. Y este homeworks lo está cargando aquí en el router outlet. El router outlet es el que permite que todos los componentes que están definidos en la ruta se puedan ver. Listo, vuelvo a las rutas. Ahora quiero ver el about us. O sea que este about us yo lo tengo que agregar en la ruta. ¿Qué es lo que debo hacer? Barra about us. Cuando yo le doy enter, se renderiza about us works, que es el otro componente. ¿Dónde se está renderizando? Se está renderizando en el router outlet. ¿Listo? Vamos con la siguiente componente de página que se está viendo gracias a las rutas. Contact. Entonces voy a la ruta y le coloco aquí contact. Listo. Ahí se renderizó entonces contact. ¿Listo? Ahí ya tenemos entonces nuestros componentes de página. Son componentes de página porque se visualizan gracias al enrutamiento que le damos hacia ellos. No estamos usando el selector que sí lo tiene, miren, para poderlo visualizar, sí lo tienen, pero no estamos usando el selector para ello. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo así cortito, ya creamos los componentes. En el próximo vamos a vincular Bootstrap para poder crear el frontend con Bootstrap mucho más rápido, hacerlo mucho más bonito, mucho más rápido y empezar a construir toda la parte visual para luego darle paso a la construcción de los formularios reactivos, las listas, poder conectar con el backend, construir el backend que no está construido y ir terminando poco a poco. Voy a dejar este video así cortito y nos vemos entonces en el siguiente, ¿vale?